el señor Julio Anleu. ¿Así se pronuncia bien tu apellido, Julio? Sí, así es. Perfecto. Eh, Él es doctor en Administración de Empresas de Swiss Management Center University. Además tiene una maestría en finanzas en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es autor del libro Cómo dirigir la innovación. Así que creo que está sumamente capacitado y facultado para realizar el webinar del día de hoy. Y el tema del webinar es las 5 decisiones estratégicas de un project manager. Así que les recuerdo dos cosas antes de darle el paso a Julio. Primero, esta webinar se va a grabar, así que al final del evento les estará llegando un correo con el link por si desean bajar la grabación y verla en otro momento. Y segundo, los invito a que sigan participando en los diferentes webinars que vamos a estar teniendo durante las próximas semanas. Estén pendientes de las diferentes redes sociales de los capítulos de sus respectivos países y ahí podrán ver los diferentes webinars y los links para registrarse. Así que espero que puedan seguir aprovechando estas grandes oportunidades de tener conferencistas de la calidad de don Julio. Así que sin quitar más tiempo, don Julio, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a estar hablando durante la siguiente hora y media, sobre un tema estratégico para Project Manager. Realmente la idea de la conferencia nació pensando que los Project Manager hoy en día son como un CEO, un presidente de un, de un proyecto. Es como un CEO. ¿Por qué? Porque en una empresa, si lo vemos, existe como tal stakeholders, existen dueños de empresa. El CEO es responsable del equipo de trabajo y su performance. Es responsable también de poder ofrecer unos resultados y, por supuesto, de cumplirlos. De igual forma, un project manager como tal es como un CEO hoy en día de un proyecto. Y no estoy hablando de solo la parte operativa, aunque a veces la mayor tentación es perdernos en la parte operativa de un proyecto y perder de vista la parte estratégica, como project manager. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de las 5 decisiones o los 5 grupos importantes de decisiones estratégicas. Estas son las 5 decisiones. La primera es el equipo, o más bien el equipo de trabajo, el performance y las decisiones que un project manager debe de tomar sobre su equipo de trabajo, las decisiones puramente de estrategia, las decisiones de ejecución, las decisiones de efectivo o cash flow y las decisiones de evolución. Vamos a ir tratando cada una de ellas. Si hubiera alguna pregunta, por favor, como lo quieran hacer, o en micrófonos, o por chat, esperaría que en esto no fuera un monólogo, sino que haya participación de todos. Bueno, arrancamos con trabajo en equipo. Digo trabajo en equipo porque las decisiones de equipo, ¿por qué las decisiones son de equipo y no de un personal? Antes se creía que el performance de un proyecto, el performance de las empresas, dependía del performance de personas individuales. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que no es cierto, que depende del performance de equipos de trabajo.
Uno de los ejemplos más claros de esto es, por ejemplo, los grandes equipos de fútbol. No sé qué equipo le van, pero imagínense uno de los grandes. Si lo piensan bien, hay equipos de este tipo que han tenido galácticos, pero como equipo no dan resultado. Pero como personas, probablemente son las personas o han sido las personas de mayor performance individual. Pero si como equipo no funcionan, el resultado no viene. ¿Ven la diferencia de pensar en el performance de personas versus el performance de equipo? Y de ahí viene este grupo de decisiones. Normalmente, cuando hablamos de este tema, lo primero que tiene que venir a la mente es si el líder, o en este caso el project manager, está contento y comprometido. Luego, el equipo que está liderando junto con el PM está contento y comprometido, porque es el equipo que está dirigiendo esto. Y este equipo debería de preguntarse si volverían a contratar a todos los que van a estar involucrados en el proyecto. Si de entrada no pueden responder positivamente esto, ¿qué creen que va a pasar con el proyecto? Es que no estamos hablando de decisiones de ejecución del proyecto. Estamos hablando que si el equipo no está funcionando bien, puedo predecir qué va a pasar con el proyecto. Esto no es una decisión operativa, es una decisión estratégica antes de meterse a un proyecto. Cuando hablamos de este grupo de decisiones, ¿cuál es el ambiente? O como me gusta decirle, ¿cuál es el sandbox que está dentro de este tipo de decisiones? Pues están los gerentes, los líderes que no necesariamente tienen un cargo de autoridad, el equipo como tal, el performance. Hablamos de la cultura, el propósito, el aprendizaje y los valores centrales que van a dirigir, que dirigen la organización y que por supuesto van a dirigir el proyecto. Este es el rango de acción. Ahora, y aquí empieza la primera pregunta. Quisiera que alguien me diera su opinión. ¿Qué es trabajo en equipo? El primer valiente. ¿Alguno que quiera colaborar o nombramos un voluntario? Ok, dice trabajar todos en busca de un objetivo común. Sí, en general, sí. Yo quisiera contarles una historia. Algo que me pasó en una maestría en una universidad en Estados Unidos. Dice Nidia, concatenarse como los eslabones de una cadena. Me encanta esa definición. Trabajar en forma coordinada. Rodrigo, muchas gracias. Les cuento rápido lo que me pasó. Estaba en una universidad en Estados Unidos y el profesor Robert Kaplan pregunta, ¿qué es trabajo en equipo? Yo estaba en la primera fila y levanté la mano. Y el profesor se acerca a mí y me baja la mano y vuelve a preguntar, ¿qué es trabajo en equipo? Y, pues, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me deja opinar? Y volví a levantar la mano. Y se vuelve a acercar y me la baja. Y dice, mira, te voy a explicar después, pero yo sé que vos sos latino y siempre que opinan los latinos me destruyen el tema. Y dice, te voy a dejar hablar, pero a ver,
dígame, ¿qué es trabajo en equipo? Y al final nadie quiso responder después de lo que había dicho, pero me dice, mira, te voy a explicar. Los latinos tienen un concepto de trabajo en equipo muy lejano a lo que realmente es. Me dice, estoy seguro que me ibas a decir, mira, un equipo es como el fútbol. Y el trabajo en equipo es como cuando un defensa no está dando la talla, entonces el delantero tiene que bajar a ayudarlo y si no está metiendo goles, pues el defensa tiene que subir a cabecear y meter un gol. Dije, bueno, estaba cerca. Y me dice, es el peor concepto de trabajo en equipo que he escuchado. Trabajo en equipo es más como el béisbol. No sé qué tan familiarizados están, pero por ejemplo, si la pelota va hacia el jardín derecho, ¿quién corre? Solo el jardinero derecho. Si va hacia el medio, corren los dos y se cruzan, uno adelante y uno atrás. Decía, probablemente, si latinizáramos la respuesta es va al jardín derecho, primera base también corra por si se le cae o por si se le va. O si estuviéramos en el turno del bat, probablemente colocaríamos a un segundo detrás del que está bateando y decir, tranquilo, si se te pasa, aquí estoy yo le voy a pegar a la bola si a vos se te pasa. Dice, un equipo de alto desempeño no funciona así. Un equipo de alto desempeño funciona donde cada uno hace su trabajo y cada uno es el mejor en su posición. Normalmente los equipos de alto desempeño son am, autogestionados. Si ustedes ven un juego de béisbol, cuando el pitcher ya le empezaron a pegar, la velocidad am, está bajando o empieza a hacer mucha bola, primero el que se levanta es el catcher y va a decirle, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Estás bien? ¿Querés que pidamos tu cambio? ¿Te duele el brazo? Si esto sigue, normalmente, aunque no es una regla general, el de primera base empieza a hacer señas con la cara para decirle al coach, mira, sácalo, esto nos va a hacer perder. Pero no es el coach, es el mismo equipo. Saben que cada uno tiene que dar el resultado de su área de acción. Y si no, el equipo actúa. Y por eso me encantaba la definición que daba Nidia, porque es como una cadena. Un equipo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. No se trata de ponerle un eslabón en paralelo y decir, como este eslabón es débil, pongámosle otro. Porque entonces se soluciona, pero baja el performance del equipo. Normalmente en Latinoamérica esto se aprende en los colegios. Probablemente ustedes en el colegio tuvieron trabajo en equipo y les dejaban un trabajo en equipo y eran equipos de 5, grupos de 5. De los 5, ¿cuántos trabajaban? 2. ¿Y los otros 3? Pero al final entregaban el trabajo con el nombre de los 5. Ahí nos enseñaron a trabajar en equipo. No se trata de premiar al que no es tan eficiente y castigar al eficiente, porque entonces el eficiente tiene que ser el trabajo de él y de los débiles. Un equipo de alto desempeño es el resultado de personas que hacen bien su posición, su trabajo. Y por supuesto, como es el resultado del equipo, si alguien necesita ayuda, pues por supuesto, se ayuda. Pero no es regla general de poner eslabones para defender a los eslabones débiles. El mismo equipo debería de pedir cambio de eslabón.
como dicen en Disney, cuando alguien del equipo no está dando el resultado, lo invitan a ser feliz en otro lado, cuidando el performance del equipo. ¿Cuáles son las 5 disfunciones de un equipo? Empezando desde abajo, uno se construye sobre el otro. Primero, un equipo que no es de alto desempeño, hay ausencia de confianza. Eso significa, se empiezan a cuidar la espalda, cuidan qué dicen, existe un poco de política, probablemente nace el drama. Si hay desconfianza, automáticamente se da el temor al conflicto. Si empieza una discusión, el equipo cede a la persona de más alta jerarquía o prefieren de cierto punto hacia adelante ya no discutir y aceptar, aunque crean que en realidad tienen la razón. Entonces ganan las emociones y no la razón. No gana un buen argumento, sino gana quien grita más. Esto provoca la falta de compromiso. Es decir, yo se los dije y no hacen caso. Entonces ya dejo de estar comprometido, porque están haciendo algo equivocado, aunque yo se los dije. Pero es que yo les dije que no íbamos a poder cumplir el proyecto en ese tiempo. Entonces ya no automáticamente dejo de tener el compromiso de cumplir en ese tiempo. Y eso lleva a la evasión de responsabilidades. Cuando en un equipo o de un proyecto dicen, bueno, tenemos este problema, necesitamos que alguien tome la responsabilidad de resolver esto, de hablar con el proveedor. Dicen un voluntario y no se levantan las manos. Nadie quiere una responsabilidad que lleva un riesgo, porque no hay confianza, no hay compromiso. Y por último, lo que se da es que las personas en un equipo empiezan a cuidar los resultados de ellos, aunque eso no necesariamente contribuye a los resultados del equipo. Se dan comentarios como, pero yo cumplí mi parte, pero mi gente hizo esto a tiempo, mi gente sí lo entregó, pero el proyecto no se entregó, pero yo cumplí. Entonces se pierde la noción del resultado del equipo y me voy a mi resultado, aunque eso haga que el equipo no llegue a los resultados totales, pero yo quedé bien. Es decir, a ver, nos metieron 3 goles, sí, pero yo metí 1. Pero perdimos, sí, pero yo metí 1. Cualquier coincidencia que les esté pasando, es importante que lo revisen, porque esto va a depender del performance del equipo que está manejando el proyecto. Vamos a otro tema crítico, y es cómo armamos los equipos. No me voy a detener mucho en esto porque es un tema bastante largo, pero realmente cuando se contrata a una persona, siempre se cree que va a cumplir 100% lo que se espera de él. Pero la tasa promedio en Latinoamérica es que los que lleguen a cumplir el 100% de lo esperado es normalmente el 25% de las personas. A eso nos vamos a que el hecho de haber hecho una mala contratación, el costo promedio en Latinoamérica, que no es mucho más bajo, digamos, que en países como Estados Unidos, estamos hablando de 15 veces el salario. ¿Por qué? Por la productividad que se perdió en el tiempo que nos tardamos en sacarlo y contratar a alguien más, la desmotivación que causó en el equipo, el desgaste que causó, el tiempo que se perdió
que no se pudieron tener los resultados, etc. Eso es más o menos un estimado. Es recomendable que lleven una medición del performance del equipo y del performance de cada eslabón. Hay algo, esto es bien importante, lo que vamos a hablar ahorita. Los tiempos en donde el gerente, el líder, el project manager era un capataz, realmente ya murió. Hoy se hablan de coaches. El gerente es el coach de sus subalternos, es el que los ayuda a sacar su máximo potencial. No y perdón por la palabra, pero no es el que los arrea, es el que saca el máximo potencial de sus subalternos. Eso es la tendencia a nivel mundial. Si algunos de ustedes trabajan en organizaciones del Fortune 500, ya los gerentes los entrenan para esto. Por ejemplo, si hubiera alguien que trabajara en Microsoft o en Dell, ahora son coach. Inclusive muchos de los subalternos no dicen mi gerente, sino mi coach. Porque es la tendencia a nivel mundial. Hay 5 cosas que tienen en común los gerentes de éxito. Uno es que no se llenan de gente. Prefieren menos gente, pero mejor pagada, para asegurarse a tener los mejores que están disponibles en el mercado, dentro del rango en el que pueden pagar. Lo otro importante es que agradecen. No, pero es que para eso te pagan. Eso, créame, es una práctica que ya no se está dando. Los gerentes profesionales hoy agradecen. Es más, hay metodologías donde es una rutina el agradecimiento en frecuencias, no sé, cada viernes o cada mes o cada trimestre. Y lo otro es que establecen unos resultados claros y se aseguran que todos los entienden. Porque una cosa es decir los resultados que espero y otro es que todos hayan comprendido exactamente cuál es su papel en esto. Lo otro es que hoy la mayoría de psicólogos están convergiendo a que en realidad una persona no la podemos motivar. La motivación es interna, es propia. Lo único que pueden hacer los gerentes es quitar los desmotivadores para que tú solo te motives y la motivación salga. Esas son de las cosas, de las tendencias que están cambiando a nivel mundial. Y lo otro es que se enfocan en las fortalezas del equipo. No son los que están martillando las debilidades, sino aprovechan y tratan de aprovechar al máximo las fortalezas del equipo. A nivel de las decisiones de equipo, es bien importante esto. Ya se hablaba de esta forma desde los 90s, y las empresas que más han crecido a nivel mundial lo han entendido. La cultura dentro de una empresa, la cultura con el que trabajan en un proyecto es clave. Por ejemplo, uno de mis clientes es una empresa constructora y ellos ya lo entendieron. Ellos dicen, mira, yo pierdo mucho si tengo alta rotación de albañiles o de constructores, porque cada vez que rotan pierdo la cultura, pierdo todo el conocimiento, pierdo todo la secuencia de procesos, procedimientos, lo que sí se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, el respeto a los valores, el tener todos esos hábitos
que ya son repetidos cada día, eso lo pierdo. Y ellos cuidan su cultura, cuidan también a su gente. Saben el valor que tienen a través de esto. Lo otro es que hay mucha tendencia ahora a tomar decisiones de personal o de equipos de trabajo con data. Ah, muchos de mis clientes dicen, mira, yo les pregunto, ¿cómo tomas las decisiones de tu gente, de tus equipos de trabajo? Dicen, las tomo. Yo digo, mostrame la información que tenés para saber si estás tomando bien o no las decisiones. Dicen, pero, ¿qué información querés que te dé? La planilla. Digo, no. Por ejemplo, de las tendencias más fuertes, nosotros usamos un software, digamos, que tiene esto, pero para comentarles un poco, cuando queremos trabajar en cultura, cuando queremos asegurarnos que un proyecto grande va a funcionar, lo primero que hacemos es identificamos a los influencers. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en un proyecto, no sé en qué industrias están, pero, por ejemplo, tal vez de los proyectos más comunes, grandes en nuestra región, es SAP. Dicen, bueno, nos vamos a meter a un proyecto de SAP. Y es una decisión top-down. Sale de junta directiva y los gerentes bajan la decisión, se va a implementar SAP. En el primer almuerzo o la primera refacción, cuando se juntan los equipos o los grupitos en la organización, si el líder de opinión o influencer sale la opinión de, yo he escuchado de SAP y esto va a ser terrible, inmediatamente crea la base de opinión y todos empiezan a decir, esto va a estar duro. Y empieza automáticamente la resistencia a ese proyecto. Entonces, digamos, tienes que contar con información. No solo es, voy a hacer una gestión de cambio, ¿no? Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que, por ejemplo, identificar a los influencers y ellos son los que deberían de ayudarte a trabajar en esto. Por ejemplo, en el caso de SAP, normalmente es a los que entrenas y son los que ayudan a la gente. Porque líderes o influencers hay de todo tipo. Hay de los, digamos, a mí me gusta decir gandallines o gente que hace bullying. Por ejemplo, cuando alguien dice, a ver, si ya trabajaste con los influencers y alguien dice, pero es que SAP es complicado. Si el influencer sale a dar la opinión, decir, mira, sí, es difícil, pero después de que lo logremos, nos va a facilitar la vida. Adaptate, ya estás viejo, adaptate. Con un comentario de ese tipo y el resto empiezan a pensar, oh, si yo no me adapto, me van a empezar a hacer bullying también. Entonces, estos son temas estratégicos que tienes que tomar en cuenta. Vamos si no hubiera alguna pregunta sobre este tipo de decisiones, pasaríamos a la decisión de estrategia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, en lo que se animen a escribir algo para poder aprovechar el tiempo, vamos a seguir. Alguien, si quiere usar su micrófono o el chat, pues con toda confianza. Bueno, y quisiera preguntar, ¿qué es estrategia? ¿Cuál es el concepto que tienen de estrategia? Yo sé que yo pregunto mucho, pero es importante para saber los conceptos con los que hoy estamos trabajando. La ruta, el plan, se línea, Juan dice el camino que me lleva de un punto a otro. Correcto. Ok. El plan ABC. Muy bien. Vamos a hablar un poco de esto.
Cuando se toman decisiones de estrategia, ¿saben lo primero que yo hago? Le digo al CEO o al gerente general, am, decime cuál es la estrategia. Y en ese momento, inmediatamente después, me paro y abro la puerta de la oficina. Y a los primeros dos que pasan, los meto a la oficina y les digo, decime la estrategia de la empresa. Rara vez me responden lo mismo que dijo el CEO. Y empieza, no, decirle la estrategia, eso no es. Digo, bueno, listo. Gracias. Am, digo, realmente la estrategia se ha comunicado. No, es que eso es solo de la gerencia. Bueno, pero entonces, ¿a qué se va a alinear el resto de la empresa? ¿Cómo va a trabajar alineado y como un equipo toda la empresa si no saben a qué alinearse? Yo digo, y la estrategia que ya tienes es sostenible en el tiempo. Es decir, por decir algo, la estrategia es, yo cada vez voy a reducir un 10% el tiempo que me tardo en los proyectos. Es sostenible. Es más, yo les pregunto a todos, si yo les pregunto hoy, ¿cuál es la estrategia de la empresa donde trabajan? ¿Me la pudieran decir? ¿A qué se están alineando? La empresa ya trazó un rumbo, que es su estrategia. Todos van hacia ahí. Las definiciones más utilizadas de estrategia ah, son dos. Una, esta me encanta muchísimo y es Jack Welch. Dice, la estrategia no es un plan de acción extenso, es la evolución de una idea central que va a través de las circunstancias en permanente cambio. Miren, la vida real en una empresa, al igual que en un proyecto, no es una carretera recta, es más una carretera con curvas y con obstáculos que hay que ir timoneando y adaptándose. Entonces, la estrategia no puede ser fija, es una idea central que vas adaptando a lo que está pasando en el mercado. Y la otra, am, que es de Porter, y es que la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto de actividades diferentes. Miren, cuando hablamos de estrategia, hablamos de diferenciación. Podemos decir que en los ambientes donde se trata de agregar valor, estrategia es un sinónimo a diferenciación. La estrategia central, la estrategia tiene varios estratos y tiene varias formas de expresar. Lo importante es que esté en un lugar en el que los gerentes o el equipo que está dirigiendo tenga acceso a ella. Y a toda la empresa se le tiene que decir, sí, pero no todos los detalles. ¿Cómo se comunica una estrategia a todos? Yo me voy a saltar un poco esto. Bueno, y se comunica a través de una frase. Am, lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, pensemos que sea un proyecto en donde sea algo crítico la seguridad. No sé, pensemos que esté en un ambiente político complicado, un proyecto que tenga que ver con minas o algo que tenga que ver con, no sé, probablemente generación eléctrica, donde un accidente puede poner
al proyecto en el ojo de los medios de comunicación y realmente complicarlo. Am, y digamos, depende mucho de cada proyecto, pero pensemos que la estrategia en una frase, y tal vez voy a decir una tontera, pero depende del tipo de proyecto. am, Pensemos que la estrategia que se baje a todo el mundo sea procesos seguros. ¿Por qué es necesario bajar esto? Porque cuando, por ejemplo, un supervisor o alguien que está haciendo el proyecto diga, oh, si me corro este riesgo, mm, puedo completar mi parte, no sé, 10% del tiempo antes. Me ahorro un 10%. Por eso es importante la estrategia, porque si la estrategia en una frase dice procesos seguros, dice, pero esto es riesgoso, no me voy a ir en contra de la estrategia. Ayuda a tomar decisiones, ayuda a que todo el mundo se alinee. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Es importante también poder comunicar el propósito del proyecto. ¿Por qué? Primero, el propósito, además de ser una directriz, en lo que más ayuda es que inspira a la gente. La gente da la milla extra, se siente orgulloso de lo que hace. El propósito normalmente, digamos, es, por decirlo así, la misión del proyecto, pero en versión de cómo salgo al mundo con este proyecto. ¿Por qué? Porque es lo que inspira a la gente. Yo traigo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Starbucks? Es el escape. La estrategia en una frase de Starbucks es ser el tercer lugar. Ellos dicen, una persona tiene dos lugares, que es el trabajo y su casa. Nosotros queremos ser ese tercer lugar que le dé un escape, que quiera pasar y relajarse, que quiera escapar por un momento de su mundo actual y pensar, relajarse, tomar algo rico. Es el propósito de ellos, es el escape. De Disney es la felicidad. Y digamos, es a todos los empleados les dicen, nuestro propósito es causar la felicidad para todos nuestros clientes. Medtronic, que es una empresa de equipos médicos, es la recuperación. ¿Saben ustedes lo que causa en los empleados de Medtronic de decir, nuestro propósito como empresa es hacer que todos nuestros clientes se recuperen? Y les muestran el impacto que están teniendo en la vida de esas personas. Eso inspira, eso hace que la gente dé la mía extra. Los valores, digamos, no nos vamos a detener mucho en esto porque eso la mayoría en la región los trabaja. Los valores no son más que las reglas que marcan los hábitos. Es lo que esperamos ver en el comportamiento de las personas. Por eso es bien importante. Y por supuesto, definirlos correctamente. Por ejemplo, pensemos un valor. Por ejemplo, dijéramos, mira, disciplina. No, sí, es un buen valor, tengámoslo. Probablemente para una empresa como Google, por ejemplo, tenga más valor decir algo como uno de nuestros valores es innovación y no tanto la disciplina. Probablemente para empresas sea más o tiene un valor mayor el que sus empleados sean innovadores más que sean disciplinados. Tiene que reflejar el carácter de la empresa. Esto es, bueno, lo que les comentaba, la estrategia en una frase. Por ejemplo, cómo IKEA baja toda la estrategia que tienen, cómo lo baja a todos sus empleados.
¿Cómo bajan cuando van a hacer un proyecto, cuando van a hacer una nueva tienda? ¿Cómo bajan eso? Lo que es público, por ejemplo, es la estrategia general y es una frase, así se comunica. Es fácil de recordar, es fácil de entender. IKEA es, ellos dicen, muebles en una caja plana. Si alguien dice, mira, queremos hacer una mesa sin tornillos, ¿la puedo meter en una caja plana? No, entonces no. Mira, se nos ocurre tener armado los muebles y armárselos al cliente. ¿Se los vas a entregar dentro de una caja plana? No, entonces no. Eso involucra muchas cosas. Uno, los mantiene bajos en costos y la gente entiende, dice, tiene que ser una caja plana. Hace también que quien lo arme es el cliente. Entonces el cliente pasa a sentir es el mueble que yo hice y tiene mucho más valor que uno que ya compró armado. Y por supuesto, se ahorran toda la mano de obra. Por ejemplo, estrategias en una frase, y normalmente son muy creativos. Por ejemplo, pensemos en Southwest Airlines. Me encanta lo que ellos comunican. Ellos dicen, nuestra estrategia es llantas al aire. ¿Por qué? Porque un avión gana dinero solo si está volando, si tiene las llantas en el aire. Si las llantas están en el piso, el avión no está ganando dinero. Y con eso, con esa frase que comunicaron, empezaron a cambiar muchísimo. Cambió el menú que sirven, porque tenía que ser algo que se limpie rápido y se vuelva a cargar al avión rápido, porque la estrategia es que las llantas estén en el aire. Inclusive, no sé si ustedes han visto o han volado alguna vez con ellos, la limpieza del avión es muy diferente. Ellos empiezan a descargar a los pasajeros del último hacia el primero. ¿Por qué empiezan desde el último? Porque cuando va saliendo el último, de una vez van limpiando. Cuando sale el último, el avión ya está limpio y empiezan a entrar. Son los aviones que vuelan más porque tardan menos tiempo en la Tierra. Es la aerolínea más rentable. ¿Por qué? Por su estrategia. Y la comunican toda y los detalles, no. Basta con una frase al que todos se tienen que alinear. Um, Promesa de marca, digamos, por tiempo no nos vamos a detener mucho en esto, pero es lo que yo le ofrezco a mis clientes. Cómo yo me vuelvo único. Es más, no, pero es que esto no aplica en un proyecto. Señores, realmente tienen que pensar como project manager, como CEOs de un proyecto. Por ejemplo, hace poco estuve hablando con un project manager de una empresa muy grande de construcciones. Y decía, antes de embarcarnos en el proyecto, yo reviso qué es lo que se le va a ofrecer al cliente y reviso si en el proyecto vamos a poder cumplir con eso o no. Es que un project manager ya no es operativo, ya no es decime qué, bajo la cabeza y nada más ejecuto. Son el responsable de los resultados que se van a brindar en un proyecto. Aunque no sea el dueño del proyecto, es como un CEO, no es el dueño de la empresa, pero es el responsable de los resultados. Es hacia donde se está moviendo esto. Vamos por tiempo, nos vamos a saltar esto, aunque esto sí es buenísimo. Los project managers tienen que identificar qué valor pueden agregar. Por ejemplo, esta compañía, Happy Lounge, era una empresa que lo que hacía es que arreglaba jardines, tomaba áreas verdes y las jardinizaba. Y cada uno de los proyectos normalmente son largos, pero empiezan con un problema fuerte. Y es que tardan mucho en poder llegar al alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que más cuesta es que alguien tiene que ir
y medir y establecer en dónde está y poder medir, sobre todo si es algo grande, se complica. Ellos fueron los primeros que inventaron el cómo aceleraban ese tipo de cosas. Y ellos fueron los primeros que desarrollaron un software. Nada más le decían, dame tu dirección, lo ponían en Google Earth, miraban con Google Earth qué área es la que querían jardinizar y en 3 minutos ya sabían cuánto medía y en dónde estaba, sin hacer una visita. Igual, la gente de construcción ahora, inclusive, ya están construyendo tipo Lego, porque si ven que al principio no se está vendiendo en planos, hacen un cambio a lo que se está vendiendo y ajustan el edificio. Es que, no, es que eso es responsable el dueño del proyecto. Los mejores PMs están metidos en la estrategia. Antes de pasar a la siguiente decisión o siguiente grupo de decisiones, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la tercera decisión, que es las decisiones de ejecución. Hay una pregunta, dice diferencias la estrategia para clientes internos y externos. Una pregunta interesante, gracias Nidia. Miren, la estrategia es la misma. Sin embargo, créanme, es más común de lo que creen las incongruencias de la estrategia, cómo se refleja interno y al externo. Por ejemplo, pensemos que, solo para hacer una comparación o algo que se entienda fácil, si la estrategia de la empresa es proyectos rápidos, por decir algo. Y eso es lo que vendemos hacia afuera, esa es la estrategia del proyecto, la estrategia de la empresa, pero internamente, en los valores, que son los comportamientos que nosotros queremos ver en la gente y evaluamos si se está dando, colocamos nosotros, uno de nuestros valores es excelencia. Y eso significa revisar 2 veces cada cosa. Digo, bueno, a ver, les estás diciendo a todos que todo se tiene que revisar 2 veces. Y al cliente le decís, yo soy súper rápido. Y mira, entonces mejor decidite. ¿Tu estrategia va a ser excelencia o va a ser rapidez? La mayoría, cuando yo digo eso, me dicen, entonces va a ser rapidez y excelencia. Tiene que ser congruente lo que con la estrategia general, que los clientes ven que hacia allá vamos, con lo que decimos internamente en la empresa. Por ejemplo, si decimos, no, nosotros damos soluciones innovadoras, pero internamente decimos, si alguien comete un error tratando algo nuevo, lo despedimos. Bueno. Ven la incongruencia. Y es más, digamos, para los que sí se saben la estrategia de su empresa, ¿ven alguna incongruencia entre los valores y la estrategia? Porque es muy común que se trabajen y nunca se alineen. Entonces, internamente decimos una cosa, pero el cliente o estamos tratando de forzar la empresa a algo, pero esperamos que eso se logre con comportamientos contrarios. Eso es algo que hay que tener cuidado.
La estrategia es la misma, pero hay que tener cuidado de que estén alineados. No sé si con eso respondo tu pregunta, Nia. No sé si hacia eso estaba enfocada tu pregunta. Buenísimo. Vamos a hablar de ejecución y hay tres disciplinas que son parte de las decisiones estratégicas en la ejecución. Primero, tienen que haber prioridades. Primero, digamos, en un proyecto tiene que haber ruta crítica, pero se tienen que establecer en cada, digamos, segmento del proyecto qué prioridades son. Porque si la prioridad es todo, entonces no hay prioridades. Si la prioridad son 70, entonces no hay prioridades. Es importante que todos estén claros qué es lo crítico de un proyecto, qué es lo que más se tiene que cuidar, qué es lo que más importa. Esas prioridades es algo importante. Es importante tenerlo. Si no, a ver, primero los PMs van a estar abrumados, porque entonces tienen que tratar todo como prioridad. Segundo, la gente no sabe qué es lo importante en un proyecto. Entonces trata todo igual. Am, Segundo, las métricas. Bueno, primero yo creo que algo básico es que hay que medir, hay que monitorear. Sin embargo, la tendencia es de cambiar, de solo tener métricas hacia atrás. Cuando digo métricas hacia atrás, yo le llamo métricas de autopsia. A ver, decir, llego, si presento métricas, no sé, cada mes, solo por decir algo. Y digo, mira, al mes mío y digo, oh, me doy cuenta que me atrasé un 5%. ¿Y qué puedes hacer? Pues, pues ya me atrasé. Ah, ya es un muerto, ya es una autopsia. Cuando mides te das cuenta por qué pasó. No son métricas que te ayudaron a prevenir. En esta parte, digamos, normalmente se le llama en estrategia las métricas de retrovisor. Es importante tener métricas hacia adelante. Tal vez es más entendible porque no sé qué tipo de proyectos trabajan. Déjenme explicarlos, digamos, con una métrica de ventas. Por ejemplo, ah, si solo miden, a ver, se cerró el mes y ¿cuánto vendieron? Bueno, ahí ya no hay forma de regresar en el mes y vender más. Es una métrica de retrovisor. ¿Qué es importante? Tener también, y hago énfasis en también, métricas hacia adelante. Por ejemplo, en ventas sería interesante decir, ¿cómo vendes? Bueno, mira, eh, visito. Bueno, entonces empezá a ver cuántas visitas estás haciendo al día. Eso te va a decir que si baja la cantidad de visitas, no, a futuro no vas a vender lo que esperas. O inclusive, decir, no, pero es que antes de visitas son llamadas telefónicas. Bueno, entonces empezá a medir cuántas llamadas telefónicas haces al día, porque eso te va a decir con antelación si algo hacia adelante se va a trazar o no. Por ejemplo, en proyectos, temas de importaciones y ese tipo de cosas, tenemos que medir hacia adelante, que me pueda poder decir con antelación si algo a futuro va a parar, se va a poner en pausa, se va a atascar. Pero lo importante es que sea una métrica hacia adelante, que me dé la oportunidad de hacer algo antes y de tratar de hacer un plan B o tratar de solucionar de otra forma. Pero eso solo me lo permite si tengo una medición que tiene una correlación hacia adelante, porque hacia atrás ya no puedo hacer nada. Y por último,
Es importante que haya un ritmo de reuniones establecido. Am, Hay quienes, digamos, esta parte les asusta. Sin embargo, mi recomendación es que sea, digamos, aunque hay reuniones semanales, la mayoría les gustan las reuniones semanales, y espectacular. Digo, mira, sí, pero tener una reunión de 10, 15 minutos todos los días con el equipo que está dirigiendo el proyecto. Porque si pasa un problema, si algo está fallando, si algo se detuvo, lo vas a saber en esos 10 minutos. Y de una vez sabes qué va a ser lo crítico de ese día. Y no te enterás cada semana. 10 minutos. Y te da una paz mental. Te hace saber qué está pasando hasta en los detalles del proyecto con 10 minutos al día. Normalmente la mayoría, digo, de estudiantes lo hacen en el carro, cuando van en el tráfico, y bueno, la gente bromea, dice, no, reunión en tráfico es entretenimiento. Entonces todos se conectan por alguna plataforma de Skype o algo, am, y en 10 minutos todo el mundo dice las noticias importantes y si tiene algún atasco o pasó algo el día anterior. Entonces todos los días, en 10 minutos, sabes los temas importantes del proyecto. Digamos, esto va también muy alineado, digamos, con las nuevas tendencias como Scrum y ese tipo de cosas. ¿Cómo saber si mi ejecución está bien? El primer termómetro es cuánto drama hay y qué tan eficiente estás siendo en relación con los otros proyectos o con la competencia dentro de la industria. Los temas de drama, cuando alguien se atrasa y casi que parece un juego político, que es que yo me atrasé porque el otro no me dijo, porque el otro no hizo su trabajo, y empieza el drama y es más una lista de excusas, más que una lista de propuestas para solucionar. Cuidado, si eso les está pasando, tienen un problema en su ejecución. No, pero es que, de verdad, no se resistan a la verdad. Si tienen mucho drama en sus reuniones, cuando no se dan los resultados, no van a tener una reunión eficiente, no van a llegar a las propuestas rápido. Primero todo el mundo tiene que llorar y justificarse. Si tienen un equipo profesional, eso deberían de pasarlo muy rápido y enfocarse en cómo solucionar en lugar de cómo excusar lo que pasó. Es importante, digamos, para todos tener un tablero de control, pero que sea público. No, yo tengo monitoreado las variables. ¿Y dónde lo tenés? Lo tengo aquí en mi computadora, y los más techy lo tengo aquí en mi celular. Digo, pero todos saben que va este adelanto o que va esto atrasado. No, yo prefiero mantener, tiene que ser público. Y entre más visual, mejor. Por ejemplo, tal vez, no sé, sistema de construcciones, tal vez en algunos países no todos saben leer, pero sí todos saben si algo está en rojo, si algo está en verde o si algo está en amarillo. Yo les muestro por lo menos una foto de uno de los que tomé. Eh, es importante que comuniquen y que sea público el cómo van. El equipo de trabajo se tiene que alinear, es decir, vamos trazados en esto, tenemos que esforzarnos. O en esto vamos bien, mantengamos el ritmo. Es importante comunicarlo. Miren, la única forma de que alguien no se entere de su estrategia, de cómo va el proyecto, es que no se ejecute. De verdad, tienen que comunicarlo. Quieren que su gente se alinee, quieren que trabajen como equipo. La información tiene que ser pública. Por ejemplo, hay detalles que probablemente no puedan hacerse público, pero lo que sí, comuníquenlo, que sea público, que sea, no sé, en un pizarrón donde que esté en la entrada y todo el mundo vea la entrada y la salida cómo van.
¿Preguntas hasta aquí? Digamos aquí, bueno, tengo una reunión, una pregunta, ¿es como una reunión de Scrum? Sí, efectivamente. Hay diferentes metodologías, pero lo importante es que sea una reunión pequeña, concisa, am, y que se hablen de las cosas importantes. Yo pido o recomiendo que sea por teléfono muchas veces, porque si se juntan en una sala por nuestros esquemas culturales, se van 10 minutos en que todo el mundo se saluda y se cuenta cómo va la familia, ya se fueron 15 minutos. Si tienen la disciplina para entrar a la sala y empezar de una vez con los temas, fabuloso, si no mejor, usen las herramientas que les ayuden a tener esas disciplinas, que sea por teléfono, por videoconferencia, que les ayuden a realmente tener una reunión corta. Si se alarga, ¿saben qué pasa? Después la gente no quiere entrar. Después la gente dice, es que es una pérdida de tiempo. Pierdo 45 minutos todos los días solo en eso. Si son, en el promedio que yo he visto, duran 7 minutos. 15 personas, 7 minutos. Entran y disparan. Todo el mundo se entera de lo que está pasando y listo. Es lo que necesitas saber cada día. Si necesitas contar la historia, pues para eso estarán probablemente las semanales o las mensuales, dependiendo de el tipo de historia que sea. Patricia dice transparencia e inspección. No entiendo, digamos, la pregunta. Si me puedes aclarar un poquito, te lo agradecería. En lo que Patricia nos aclara un poco más, paso a la siguiente decisión, que es el efectivo. Pero un project manager no es un gerente financiero. ¿Sí? No estamos hablando que sea un gerente financiero. Pero tiene que conocer los aspectos de flujo de efectivo del proyecto. ¿Por qué? Porque te puede parar un proyecto. Pero eso no es problema mío. Déjenme contarles una historia. Yo escuché esta historia y tuve la oportunidad de enseñarle algo a mi hermana con esto. Yo tengo una hermana que tiene más o menos 15 años menos que yo. Cuando tenía como 12 años, me llama y me dice, tengo un problema. Y yo, bueno, una niña de 12 años, ¿qué problema puede tener? Me dice, tengo un problema. Digo, contame. Ya van 3 días en este mes que voy al colegio. A la hora del recreo abro la lonchera y no está el termo con el fresco. Y me dice, y yo, Carmen María, que se llama mi hermana, en el recreo parezco loser, la única sin fresco. Yo le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, no sé, voy a llegar ahorita y le voy a llorar a mi mamá, que cómo me hace eso. Yo digo, a ver, no has entendido, no has entendido. Le digo, lo primero que tenés que entender es de quién es el problema. Decía, ¿de mi mamá? Le digo, no, a ver, te voy a dar una pista y te llamo en 2 horas. Mira, a las 10 de la mañana, Carmen María, loser sin fresco. Mi mamá, 10 de la mañana, Coca-Cola con hielo. ¿De quién es el problema? A las 2 horas me llama y me dice, ya entendí, el problema es mío. Bueno, por lo menos ya vamos con el primer paso. ¿Y por qué? Porque la que está sin fresco soy yo. Bueno, ya diste el primer paso. ¿Qué vas a hacer? Le voy a alegar a mi mamá. No has entendido, no has entendido. Volvé a pensar de quién es el problema y quién tiene que hacer algo. Para no cansarles y para terminar la historia, a las 2 horas me llama y me dice, ya entendí. Lo que voy a hacer todos los días es, antes de salir de la casa,
voy a abrir la lonchera y voy a ver si está el termo. Porque si no viene, la que tiene el problema soy yo. Yo le digo, ¿entendiste? Yo les pregunto a ustedes, ¿de quién es el problema si un proyecto se para? Por flujo de efectivo. Del gerente financiero. ¿A quién se le va a trazar el proyecto? ¿Quién es el responsable que esto termine? ¿Quién tiene que verificar las variables para que el proyecto se dé? Mi mamá. No. Es como las personas que por error la empresa eléctrica les corta la luz. Dicen, ¿de quién es el problema? Ah, de la empresa eléctrica porque ellos cometieron el error. Sí, pero el que no tiene electricidad en la casa eres tú. ¿Quién es el que tiene que hacer algo? Patti decía algo, ya nos un poquito más. Dice, con los tableros logramos la transparencia en el equipo, es decir, hacer visible. Totalmente. Fabuloso. Am, el problema del flujo de efectivo, ¿de quién es? Si les va a afectar el proyecto, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que tiene que hacer algo? Si están pensando que lo va a hacer alguien más, yo les digo, van a tener varios proyectos en problemas. Sobre todo, digamos, en proyectos que se venden como proyectos de construcción. Un PM, por ejemplo, tiene que saber cuánto se va vendiendo en planos, porque eso le puede decir a él si tiene que hacer más lento el proyecto, si tiene que acelerar el proyecto o evaluar si hay que cambiar planos y adaptarse a lo que sí se está vendiendo. Pero eso no es mi problema. Yo terminé a lo que se dijo originalmente y el alcance que me dieron no se cambia. Bueno, entonces la empresa donde trabajan va a quebrar. Tenemos que pensar en esto. Por ejemplo, decir, no, pero es que el flujo de efectivo no se puede cambiar. Sí, sí se puede. Les doy un ejemplo. Dell, inicialmente, cuando empezó, él vendía las computadoras y pedía las partes, armaba las computadoras, las entregaba y en promedio, en 21 días después que él había pagado por las partes, recibía el dinero. O sea, él tenía que financiar 21 días. Perdón, al revés. Él tenía que financiar 63 días. Sin embargo, después cambió el modelo de negocio y dijo, no, a ver, primero mis clientes ahora hacen el pedido en la página web, me pagan, después que me hayan pagado, yo mando a pedir las partes, la armo y te la envío. Y ahora cobra en promedio, tiene el dinero en promedio 21 días antes de entregar el equipo de cómputo. Es decir, utilizan el dinero de sus clientes para ganar intereses 21 días. Es igual de los proyectos de construcción, cuando los cobran en planos. O sea, sí, en un proyecto se puede gestionar, dependiendo del modelo de negocio, del giro de la empresa, del giro del proyecto, cómo se gestiona el flujo de efectivo. Tengo una pregunta, dice, ¿es posible que en un proyecto tenga los mismos costos, tiempos y alcances programados? Por ello, la importancia de la métrica. Y en el caso de la construcción, hay cláusulas contractuales que evocan multas por incumplimiento. Totalmente. Totalmente. Depende de la industria, depende de lo que, cómo el giro de negocio de los proyectos de cada uno. ¿Qué podemos hacer además para gestionar el flujo de efectivo? Y cuando digo flujo de efectivo, no son utilidades, no son ingresos. Miren, una empresa, un proyecto puede tener utilidades, pero en el medio haberse quedado sin efectivo y tener que parar el proyecto. Pero esto va a ser rentable, sí, pero te quedaste sin poder pagar proveedores.
Entonces todo se para. Pero es que esto iba a ser rentable. Sí, pero no manejaste tu flujo de efectivo. Para los que les gustan los términos financieros, hay un dicho muy, muy fuerte en esto, en los esquemas de estrategia pegados a flujo de efectivo, donde normalmente dicen que los ingresos es vanidad, el EBITDA, o utilidades antes de impuestos, amortizaciones y lo demás, es sanidad, pero el efectivo es el rey. Lo que te puede parar un proyecto es el efectivo, el flujo de caja. ¿Cómo también podemos optimizar, eliminar errores, acortar tiempos de ciclo en el que se construye y se entrega y se cobra? Y por supuesto, mejorar los modelos de negocio. Es importante, digamos, si trabajan en proyectos donde utilizan mucha mano de obra, les recomiendo este índice, que es el beneficio bruto del proyecto dividido entre la mano de obra directa. Eso te sirve mucho para compararte y saber qué tan eficiente es tu uso de mano de obra, qué tan eficiente es tu sistema de costeo. Flujo de efectivo, es importante saber qué te está diciendo tu flujo de efectivo. Es decir, mi flujo de efectivo me cuenta una historia positiva del proyecto, mi flujo de efectivo me dice que es suficiente y todo está bien planificado, es abundante, o estoy en un proyecto peligroso en la variable de flujo efectivo. Es importante que lo revises, que lo veas. Si no eres un experto en esto, bueno, hay gente financiera que te puede ayudar en esto. Es importante también, digamos, porque depende mucho del flujo de efectivo, es el modelo de negocios que estén utilizando. Cuando se habla de cambiar esquemas de flujo de efectivo, normalmente se hablan de esquemas de modelo de negocio. Vamos a pasar por tiempo a evolución. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, para dar espacio por pregunta a cómo vamos. En lo que, si alguien tuviera alguna pregunta, le escribe. Vamos a avanzar. Decisiones de evolución. La evolución, ¿con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con pensar diferente, de atreverme a innovar, a arriesgarme a veces y hacer cosas innovadoras. Quisiera, digamos, me encanta lo que dice Bon, que dice la capacidad de percibir y de pensar de manera diferente. Es más importante que el conocimiento adquirido. Las personas que logran proyectos, que se vuelan la barda, me gusta decir a mí, o que hacen el home run, es personas que se atreven a pensar diferente, a crear una nueva forma de hacer las cosas. Por supuesto, como decía Einstein, no podemos resolver un problema pensando en la misma forma en la que llegamos a tener ese problema. Evolucionar es parte de eso. Atrevernos a hacer algo diferente que lleve, no sé, un menor tiempo, un menor costo. Acuérdense que hablamos de que era un sinónimo de estrategia la diferenciación. Si ustedes logran llevar ese diferenciador a su empresa con esto, están realmente aportando estratégicamente a la empresa donde trabajan. De esto vamos a hablar, digamos, y aprovecho para hacer el anuncio. Vamos a hablar más en profundidad en el Summit que va a haber en Guatemala. Y seguramente van a haber temas también como este en el Summit que va a haber en Costa Rica en noviembre. Pero bueno, ¿por qué es importante evolucionar? Ven la curva, la primera, la que está en color azul. Por alguna razón, en las empresas, en los productos y servicios,
terminan pareciéndose a esto. Todo tiene un ciclo. Todo arranca, empieza a crecer, lleva a un máximo de productividad y luego empieza a bajar y a caer. No, pero es que nuestros proyectos son muy buenos. Créeme. O te sigues adaptando e innovando, o llega un momento en donde te vas a quedar obsoleto. No, pero es que en mi industria no. Va a pasar, de verdad va a pasar. Ah, las empresas que más se adaptan a los mercados son las que están en la curva actual de modelo de negocio y empiezan a pensar en la siguiente. No me voy a aterrizar mucho en esto porque eso es algo que vamos a profundizar muchísimo en Guatemala. Am, en realidad innovación es necesario en los proyectos, es necesario en las empresas. A ver, en probablemente algunos de los ejemplos más básicos de esto, por ejemplo, es Blockbuster y Netflix, am, Uber y los taxis, Skype y la telefonía normal, Amazon y las ventas de libros. ¿Por qué me gustan estos ejemplos? Primero, porque todos ellos están en nuestra región. Digamos, pero que venga Uber a nuestros países. Sí, ya está. Que Netflix llegue a... Ya está. Skype y Amazon. No es algo alejado de nuestras industrias. No es algo alejado. Decir, no, es que venga a Centroamérica es imposible. Ahora ya no. Sucede muy rápido. Y decir, no, pero es que nuestra industria es eficiente, está automatizada. Yo no sé cuántos conocieron un local de Blockbuster en su momento. A ver, en su momento tenían un CRM, tenían procesos fueron de las primeras empresas en Centroamérica que tenían código de barras. Llegabas con la película, pasaban el código de barras y ya sabían quién eras, qué películas te gustaban y cuánto debías. Y si habías entregado la película en tiempo o no. Eran eficientes, estaban automatizados. Pero eso no es suficiente. No, pero yo mis proyectos los hago perfectos. Pero no es suficiente. Las cosas están cambiando y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto. Yo no sé cuántos en su momento hicieron una carta a Santa Claus. Esto es una carta a Santa Claus de una niña, ah, digamos, creo que tiene ahorita alrededor de 10 años. Cuando hizo esto tenía como unos 8. La carta Santa Claus, ¿cómo la hizo? Si ustedes ven en la parte roja lo que está pidiendo, dijo quiero esto, y lo que colocó es el link de Amazon. Las cosas realmente están cambiando. Las nuevas generaciones conciben el mundo de una manera, créanme, muy diferente. Por ejemplo, otra de las tendencias muy fuertes es la movilidad. Y me gusta marcarlo en un círculo blanco porque hay quienes tardan en verlo. Hay quienes están más enamorados de su teléfono que de cualquier otra cosa. Hoy las personas, si algo, a ver, alguien puede dejar en su casa la billetera y no regresa, pide prestado en el trabajo o lo que sea. Pero si alguien deja su celular, para y regresa a su casa a traerlo. Es una tendencia innegable que tenemos que tomar en cuenta en hacia dónde estamos evolucionando. A ver, ¿qué es esto? Si la primera impresión es un súper, no, es una estación de metro en Asia. Y lo que hay en el lugar donde esperas el metro es una calcomanía que las personas pueden escanear con su teléfono y hacer el súper ahí mientras están esperando. El súper toma la orden y te lo lleva a tu casa. Entonces, mientras estás esperando, haces el súper.
La verdad que las tendencias y cómo hacemos hoy las cosas están cambiando mucho. Am, termino con una historia. Am, la mayoría de personas dicen, no, pero es que nosotros no podemos innovar. En nuestra región no hay tecnología, no inventamos cosas. Voy a contar en 2 minutos esta historia. Esta es una historia real de un amigo mío en Guatemala. Él era dueño de una empresa de Vipers hace mucho tiempo. Habían 2 empresas en Guatemala de Vipers, para los que los conocieron, y él era dueño de uno. Y su empresa en verdad era muy rentable, pero de repente aparecieron los celulares y los mensajes de texto. ¿Qué pasó con esa industria de los Vipers? Se vino hacia abajo. Después de una semana de pánico, me dice, tengo que hacer algo. Y empezó con la pregunta, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos? Digo, bueno, tengo estos beepers, tengo una planta telefónica y tengo gente que sabe usar el sistema y contestar el teléfono amablemente a nuestros clientes. Y para ir rápido, conseguí un aparatito que se le adaptaba a los beepers y con eso podía instalárselo a un carro. Y si un carro era robado, la gente llamaba y decía su clave y desde el call center paraban el carro si había sido robado. Si a alguien se le quedaban las llaves adentro, podían activar, y daban la clave y abrir las puertas remotamente. Y empezó nuevamente, Guatemala se convirtió en un estándar para los taxis. Am, y empezó nuevamente la empresa a crecer. Varios años después vino el GPS. Dijo, después de una semana de pánico, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, bueno, ya la tecnología de los beepers no sirve, tengo gente y una planta telefónica. Y se volvió un call center de varios restaurantes grandes en Guatemala de comida rápida. Es de verdad, solo son esquemas preconcebidos de no podemos. Realmente, si se deciden hacerlo, tenemos la capacidad en la región para hacerlo. No sé si hay preguntas, yo con esto termino. No sé si alguno quiera hacer una pregunta de lo que hemos hablado o hacer un comentario. Mientras que alguien, si quisiera escribir algo, en la pantalla están mis datos. Les agradezco realmente por la atención, en realidad por los comentarios y las preguntas, veo que estuvieron atentos. Se mantuvo la audiencia en toda la reunión. Realmente les agradezco por la atención. Yo no sé si Johan, ¿quieres comentar algo o decir algo antes de cerrar la sesión? Bueno, Sergio dice excelente, buen webinar. Gracias, Sergio. Nidia dice gracias. La clave de todo es la comunicación. Mauricio, excelente, muchas gracias por todo. Rodrigo, muchas ¿Me gracias. escuchan ahora sí? Sí. Perdón, soy yo, Johan. No, más bien, Julio, muchísimas gracias por esta webinar. La verdad que me pareció súper interesante, aprendí bastante. Creo que son temas que cuando trabajas en un ambiente corporativo, pues hay que lidiar mucho con eso, de una manera directa o no. Así que me pareció súper productivo. Agradecer tu tiempo a todas las personas que asistieron. Les agradezco muchísimo la participación. En un correo les va a llegar la información para que ustedes puedan hacer el reclamo de PDUs. También una pequeña encuesta de satisfacción sobre el webinar y la herramienta.
Em, y pues no, agradecerles a todos la oportunidad. Esperemos que puedan participar en las demás actividades que tendremos a lo largo de las próximas semanas. Estén atentos en las diferentes redes sociales de los capítulos de la región de Guatemala, de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, para que por favor puedan participar. Van a haber webinars muy interesantes como el del día de hoy y pues todos nos beneficiamos de poder escuchar a profesionales como en el caso de Julio que llegan y comparten su experiencia tan provechosa y tan enriquecedora, ¿no? De nuevo, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario final para dar por cerrada la webinar. Pareciera que no. Así que Bueno, muchísimas gracias a todos. Julio, de sí, nuevo, así muchísimas es. gracias y estaremos en contacto. Saludos a todos. Perfecto.